Cordial saludo. El día de hoy trataremos el tema de Likelihood Ratio y Teorema de Bayes. Nuevamente trataremos el tema como un caso clínico. Paciente de 64 años, operado hace 3 días de cáncer gástrico, sin mayores incidentes, se encuentra hospitalizado en cama y no se dejó ningún tipo de profilaxis para enfermedad tromboembólica. Hace 40 minutos inicia de forma súbita disnea y dolor en hemitórax derecho. Está taquicárdico y polipneico. Resto de signos vitales son normales. Radiografía de tórax no muestra grandes anormalidades. Se plantea el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Se realiza una gamografía pulmonar de ventilación-perfusión para confirmar el diagnóstico. El resultado del examen fue informado de baja probabilidad. ¿Tiene o no tiene TEP mi paciente? ¿Trato o no trato? Para este tipo de situaciones es que sirven los Likelihood Ratio, también conocido en español como índices de probabilidad. Su uso ha aumentado probablemente en los últimos años. Su gran utilidad ha permitido enfocar de mejor manera los problemas de diagnóstico, en especial en la fase de refinamiento diagnóstico. No solo sirven para los test diagnósticos, sino también son aplicables a la clínica. Los Likelihood Ratios se estiman a partir de la sensibilidad y la especificidad. Por lo tanto, no dependen de la prevalencia en la enfermedad y ocupan una mejor lógica que la sensibilidad y la especificidad para valorar la utilidad de una prueba. Existe un Likelihood Ratio positivo y uno negativo, es decir, cada uno para el resultado. Test positivo, resultado de test negativo. ¿Qué es un Likelihood Ratio? Es la relación de la razón en que un hallazgo es encontrado en los pacientes con la enfermedad versus los pacientes sin la enfermedad y se estima en odds. ¿Cómo se calculan? El Likelihood Ratio positivo se calcula porcentaje de verdaderos positivos dividido en porcentaje de falsos positivos. Y el Likelihood Ratio negativo se calcula porcentaje de falsos negativos dividido en el porcentaje de verdaderos negativos. Aquí podemos ver otra forma de cálculo del Likelihood Ratio positivo y es como lo calcularemos. Sensibilidad dividido en 1 menos especificidad. Pero es importante recordar que esta sensibilidad y especificidad es en proporción, es decir, entre 0 y 1. De igual manera, el Likelihood Ratio negativo lo podemos calcular basándonos en la sensibilidad y en la especificidad, y es con esta ecuación: 1 menos sensibilidad dividido en especificidad. Nuevamente, sensibilidad y especificidad en proporción, entre 0 y 1. Entonces nos quedamos con las fórmulas simples. Likelihood Ratio positivo es igual a sensibilidad dividido en 1 menos especificidad, y Likelihood Ratio negativo es igual a 1 menos sensibilidad dividido en especificidad. Una cosa importante es que hay que trabajar la sensibilidad y la especificidad en tantos de 1 y no en porcentaje, nunca en porcentaje. Aquí tenemos unos ejercicios para el cálculo del Likelihood Ratio positivo a partir de la sensibilidad y la especificidad. Entonces aquí tenemos sensibilidad del 80, especificidad del 57. Entonces, Likelihood Ratio, habíamos dicho sensibilidad dividido en 1 menos especificidad. Entonces, queda 0,8 dividido en 0,43, que es igual a 1,8. Ahora para el Likelihood Ratio negativo, dijimos 1 menos sensibilidad, es decir, 1 menos 0,8, dividido en especificidad, nos da igual a 0,2 dividido en 0,57 para un total de 0,35. Aquí tenemos otros 3 ejemplos con los que pueden repetir el cálculo. Entonces, ¿cómo se leen los Likelihood Ratio positivos?
un likelihood ratio positivo de 7. Quiere decir que el hallazgo es 7 veces más frecuente en pacientes con la enfermedad que en pacientes sin la enfermedad. Por esto, un likelihood ratio de 1 quiere decir que el hallazgo es tan frecuente en los que tienen la enfermedad como en los que no la tienen. En otras palabras, el test no sirve para nada. Un buen test del likelihood ratio positivo es mejor entre más grande sea el valor del likelihood ratio. Como pauta general, decimos que un likelihood ratio mayor de 10 es un excelente test. De 6 a 10 es un buen test. De 3 a 6 es un regular test. Y de 1 a 3 es un mal test. Y si tiene un likelihood ratio de 1, ya habíamos dicho que era inútil. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de likelihood ratio. El TAC de abdomen para diagnóstico de apendicitis tiene un likelihood ratio de 11. Lo que tenemos aquí en negro es el intervalo de confianza. La ecografía para apendicitis con médico entrenado tiene un likelihood ratio positivo de 23 con un intervalo de confianza de 19 a 44. Esto es compatible con los resultados que teníamos en sensibilidad y especificidad, ya que tenía un valor predictivo positivo muy alto, cercano al 100. Aquí tenemos otros ejemplos como dímero D, ultrasonografía, ferritina plasmástica, dímero D pero para tromboembolismo pulmonar, porque el likelihood ratio es para la prueba en determinada enfermedad, no para cualquier enfermedad. También podemos leer los likelihood ratio negativos. Un likelihood ratio negativo de 0.3 quiere decir que el hallazgo es 0.3 más frecuente en los pacientes con la enfermedad que en los pacientes sin la enfermedad. Pero esto es un poco difícil de entender porque como 0.3 veces más frecuente. Nos pasa lo mismo que cuando leemos odds ratio protectores. Es que el odds ratio es de 0.5. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Lo que se hace es calcular el inverso multiplicativo. ¿Cómo se hace esto? 1 dividido en 0.3. Esto es igual a 3,3 periódico. Y entonces ya es más fácil de leer, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que leerlo de forma inversa. Entonces la lectura sería esta. El hallazgo negativo del test es 3.3 veces más frecuente en los que no tienen la enfermedad que en los que la tienen. Antes siempre leíamos de inicio los que tenían la enfermedad. Como sacamos el inverso, estamos comparando contra los que no tienen. El likelihood ratio de 1, igual que en el likelihood ratio positivo, significa que el test no sirve para nada. Y a diferencia del likelihood ratio positivo, el likelihood ratio negativo es mejor entre más cercano esté a 0. Esta es la escala de utilidad de los likelihood ratio negativos. Son el inverso multiplicativo de los likelihood ratio positivos. Pero entonces 1 significa que el test es inútil. De 1 a 0.33 significa que es un mal test.
de 0.33 a 0.16 es un regular test, de 0.16 a 0.1 es un buen test, y menor de 0.1 es un excelente test. Aquí tenemos algunos ejemplos del likelihood ratio negativo. Tenemos el examen que nos abarca la gamografía pulmonar de ventilación perfusión de baja probabilidad para test. Tiene un likelihood ratio negativo de 0.36, que va de 0.26 hasta 0.49. La radiografía de tórax tiene un ratio negativo que va desde 0.5 a 2. Vemos que el angiotac tiene un mejor ratio negativo de 0.13. La ecografía abdominal, el signo de Blomberg, ausencia de tos para neumonía. Podríamos revisarlo uno por uno, pero no es el caso de esta clase. Y ahora vamos a empezar a usar los likelihood ratio. Como vimos, la interpretación de un test depende del contexto clínico. Debemos combinar la probabilidad estimada clínicamente o probabilidad pretest y el likelihood ratio del test. Para eso usamos el teorema de Bayes, que nos permite combinar las probabilidades de los fenómenos independientes, y como son independientes y vimos en teoría de probabilidades, se multiplican para combinarlos. El punto es que el teorema de Bayes, para que funcione, trabaja en odds. ¿Qué significa esto? Veámoslo en el ejemplo. Supongamos que tenemos una probabilidad pretest de tener determinada enfermedad del 55%, y la prueba para dicha enfermedad dio positivo, y el likelihood ratio positivo de dicha prueba es 6.4. Es decir, debo multiplicar este 6.4 por el odds pretest, pero todavía no tengo los odds, tengo la probabilidad. Con esta probabilidad debo calcular el odds. ¿Cómo se calcula este odds? Este odds se calcula cuánto le falta a 55 para llegar a 100, es decir, su complemento de 100. Le falta 45. 55 más 45 es igual a 100. Entonces, lo que hay que hacer para hallar el odds es dividir la probabilidad pretest en su complemento, es decir, 55 dividido en 45, que es igual a 1.2. Este sería el odds pretest. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar este odds pretest por el likelihood ratio positivo. Entonces, lo que habíamos dicho, hay que calcular los odds. 55 dividido en 45 igual a 1.2. Ahora multiplicamos el odds pretest con el likelihood ratio 1.2, que fue el que calculamos, con el likelihood ratio que nos dieron 6.4, igual 7.68. y a esto llamaremos el odds post-test. Pero como los odds son difíciles de interpretar, tenemos que convertir este odds nuevamente a probabilidades. ¿Cómo hacemos esto? Esto se hace mediante esta ecuación. Odds post-test dividido en 1
más odds post-test. En este caso sería 7.68 dividido en 1 más 7.68, es decir, 7.68 dividido en 8.68, que es igual a 0.8847 o 88.47%. el paciente pasó de tener una probabilidad pretest del 55% de la enfermedad y a tener una probabilidad post-test del 88.47%. De igual manera funciona con el likelihood ratio negativo. Mantengamos en el ejemplo. El paciente continúa con una probabilidad pretest del 55%, solo que esta vez la prueba le dio negativa y el likelihood ratio de la prueba negativa es 0.4. El odds pretest, ya que la probabilidad pretest no ha cambiado, sigue siendo el mismo, 1.2. Entonces tengo que hacer 1.2 por 0.4. Aquí ya lo hicieron, 1.2 por 0.4 y les dio 0.48. Entonces, utilizando la ecuación, la misma de la vez anterior, podemos convertirlo. Entonces, 0.48 dividido en 1 más 0.48, 0.48 dividido en 1.48 es igual a 0.324, que es igual al 32.4%. Es decir, que con el resultado negativo, el paciente tiene una probabilidad de 32.4% de tener la enfermedad. Antes del examen tenía un 55%. Y ahora vemos que los likelihood ratios tienen una mayor utilidad que la sensibilidad y la especificidad. Podemos saber antes de aplicar el test cuánto es lo que nos ayudará. Ver si vale la pena tomar o no un examen. Permite elegir entre varios test para la misma enfermedad y nos permite elegir el mejor test para confirmar, el que tenga el likelihood ratio positivo más alto, o el mejor test para descartar, el que tenga el likelihood ratio negativo más bajo. Aquí son los cambios de probabilidad pretest en el eje de las X con la probabilidad post-test. Vemos que si este fuera un test, este test no serviría para nada, ya que la probabilidad pretest no modifica la probabilidad post-test, es decir, quedamos en las mismas. Este es un test positivo en el cual vemos que, por ejemplo, una probabilidad pretest del 50%. Después del resultado positivo, está alrededor del 90-95% de probabilidad post-test. Es decir, es un muy buen test. Vale la pena darnos cuenta también que, a pesar de que es muy buen test, en los extremos es poco el cambio que se presenta. Esto sucede en todos los tests. Aquí tenemos un resultado negativo y vemos que un test, por ejemplo, con una probabilidad del 50%, tiene una probabilidad post-test entre el 10-15%. Es decir, también tiene una buena probabilidad de cambio. Pero vemos que las flechas son más largas en la mitad, que en los extremos son más pequeñas. Es porque todo esto tiene mayor efecto en las probabilidades intermedias. Volvamos a nuestro caso clínico. Era un paciente con todas las características necesarias para un tromboembolismo pulmonar. Adulto mayor, reposo en cama, cirugía mayor, no profilaxis y sintomatología típica. Y el test nos dio negativo. Entonces, apliquemos el likelihood ratio. Entonces, este paciente tiene una probabilidad de pretest de casi del 90%. Este 90 lo tenemos que convertir a odds. Entonces, a 90, ¿cuánto le falta para llegar a 100? 10. Entonces, 90 dividido en 10
es igual a 9. Ese sería nuestro odds pretest. Nos dicen que el likelihood ratio negativo, por lo que dio negativo, de la gammagrafía es de 0.14. No está mal el test. Calculamos el odds pretest como ya lo hicimos arriba. Les da 9 también. Entonces 9 por 0.14 es igual a 1.26, que sería el odds post test. Y este odds post test lo convertimos en probabilidad dividiendo el odds post test 1.26 en 1 más 1.26, es decir, 1.26 dividido en 2.26, que es igual a 55.7. Es decir, pasó de tener un 90% de probabilidad a tener un 55.7. Bajó bastante, casi 35. Pero el punto es que sigue siendo más probable que tenga TEP a que no tenga. Por lo que yo en lo personal no hubiera tomado la prueba e igual le hubiera dado tratamiento. Podemos ver en este caso los siguientes hechos. Un valor tan alto pretest hace poco útil la realización de gammagrafía ventilación pulmonar. El test de alta probabilidad no calculado aquí nos dará un valor de casi 99%. Ganamos poco, solo el 9%, y el de baja probabilidad mantuvo el TEP como primera opción. Por lo que la gammagrafía no debía ser usado en este contexto. Debemos buscar un examen de alta especificidad para confirmar el diagnóstico. En este caso, la arteriografía pulmonar, aunque la angiotac y la angioresonancia están acercándose bastante también. Esto es un normograma para la likelihood ratio. Entonces, si creemos que nuestra paciente tiene una probabilidad pretest del 50%, en esta primera línea a la izquierda hallamos el 50%. Nos dicen que el test que le aplicamos tiene un likelihood ratio de 7. Hallamos el 7 en la línea de la mitad. Lo ubicaron más o menos por aquí. Y trazamos una línea. Y donde cae la línea es la probabilidad por test, que llegó casi a un 90%. Y este es repitiendo el mismo ejercicio para el resultado negativo. Tenemos la probabilidad pretest del 50. El likelihood ratio negativo nos dieron fue 0.2, lo pasamos por 0.2 y nos da que la probabilidad post test llega a un 20%. Conclusiones respecto a los test diagnósticos. Su interpretación depende en primer lugar del contexto clínico. La sensibilidad y la especificidad son características propias de los exámenes. Los likelihood ratio derivados de la sensibilidad y la especificidad nos permiten aplicar el teorema de Bayes. A mayor cambio en la probabilidad pretest determinada por el likelihood ratio, mejor es el test. El mayor rendimiento de los test diagnósticos se relaciona cuando las probabilidades de la enfermedad es intermedia. A valores altos y bajos de probabilidad clínica, el valor del test es menor. Podemos aplicar los likelihood ratio para cada ocasión, pero más práctico es conocer a priori cuáles serán los rangos de probabilidades en los que los test nos serán más útiles. En general, probabilidades intermedias. Finalmente, no necesitamos valores tan exactos, especialmente en las probabilidades pretest, dado que la decisión funciona dentro de rangos amplios de probabilidades. No olvidar que trabajamos con seres humanos. Esto nos da solo un marco de referencia para la toma de decisiones. Debemos combinarla siempre con nuestro criterio, conocimientos, experiencias, características y deseos del paciente. Es una herramienta muy poderosa. Nos orienta en la resolución de nuestros problemas diagnósticos.
Nos ayuda a interpretar en forma correcta la nueva información adquirida. No es tan complicado como parece. No necesitamos tener valores exactos para realizar el cálculo. No solo para test diagnósticos, también para elementos de la anamnesis y el examen físico. Tener cuidado. Esto es parte del razonamiento, pero debe complementarse con otras herramientas. Y aquí hay unos ejercicios para que se distraigan y calculen el likelihood ratio positivo y negativo de los siguientes tests. Muchas gracias.